Hola Melón, en este vídeo te voy a hablar un poco de las funciones cuadráticas, en concreto de las características que tienen estas, y te pido que le pongas atención porque todo lo que te pidan luego en los ejercicios va a venir fundamentado en los conocimientos que adquirirás en este vídeo. Funciones cuadráticas. ¿Qué es una función cuadrática? Pues mira, una función cuadrática es una función que tiene una ecuación de la forma y es igual a ax cuadrado más bx más c. Es decir, un polinomio de segundo grado. La a, la b y la c son coeficientes reales y suelen matizar que la a sea distinto de cero. Coño, normal, si la a es igual a cero, este término no existiría y no sería una ecuación de segundo grado. Lo que sí que quiero que tengas claro es que tanto la b como la c pueden ser cero. La ecuación de segundo grado no ha de ser completa. Puede ser simplemente y igual a x cuadrado, o y igual a x cuadrado menos 1, o y igual a x cuadrado más 2x. ¿De acuerdo? Total, una ecuación de segundo grado es una función cuadrática. El dominio de esta función es toda la recta real. ¿Qué quería decir el dominio de una función? Pues los valores de x en donde la función existía. Si tú vas recorriendo el eje x, te das cuenta que para cualquier valor del eje x existe la función. Así que, por tanto, su dominio es toda la recta real. Las funciones cuadráticas son funciones que son continuas en todo R. Una función era continua si la pintabas sin levantar el lápiz del papel. Cuando llegues a primero de bachillerato verás la definición correcta de lo que es una función continua, pero de momento con esto nos vale. Esa idea intuitiva de que una función continua es aquella que la puedo pintar sin levantar el lápiz del papel. La gráfica de las funciones cuadráticas son parábolas, como la que tienes en el dibujo. Si el coeficiente principal, es decir, la a, es mayor que 0, la gráfica de la función será convexa. Estate atento para que no se te olvide nunca la curvatura de una función. Si la a es positiva, tú tienes que decir, ¿qué es lo positivo en la vida? Pues lo positivo en la vida es la sonrisa. ¿De acuerdo? Entonces, una función cuadrática cuyo coeficiente principal es positivo será convexa y tendrá la forma de una sonrisa. Mientras que si el coeficiente principal a es negativo, la función será cóncava y tendrá el aspecto de una carita triste. Porque lo negativo en esta vida es la tristeza, ¿o no? Hay un punto importante en toda parábola, es el vértice. El vértice es un punto donde la función pasa de ser decreciente a creciente. O al revés, que pasa de ser creciente a decreciente. Si el coeficiente principal es negativo, es decir, si la parábola tiene cuernos hacia abajo. La coordenada x del vértice va a ser igual a menos b partido por 2a. No te pienses que vas a tener que aprendértelo de memoria. ¿Por qué? Porque tú ya te sabes la solución de una ecuación de segundo grado, que decía algo como que x era igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Bueno, pues si te olvidas de la raíz, lo que te queda, es decir, menos b partido por 2a, será la coordenada x del vértice de tu parábola. Así que de momento no hemos tenido que aprendernos nada nuevo. En algunos libros, para la coordenada y del vértice, te dan una fórmula también tremenda, que paso olímpicamente ni siquiera de contar. Una vez que tú calcules la coordenada x, que te ha salido 5, pues ¿cómo calculo la coordenada y de un punto si sé la coordenada x? Pues sustituyendo en la función. Lo voy a expresar como f de x sub v. Es decir, cuando tenga la coordenada x, la introduzco en la ecuación de la parábola y obtengo la y. Así de sencillo. Las parábolas son simétricas respecto del eje vertical que pasa por el vértice. Ese se llama eje de simetría y se suele poner un simbolito en el eje como si fuesen dos banderas que indica que es un eje de simetría. Ese eje además se suele pintar en trazo discontinuo
¿Qué es un eje de simetría? Pues es una recta que hace de espejo, es decir, que lo que pasa a la derecha de la recta pasa a la izquierda de la recta. Esto nos va a ser muy útil, porque quiere decir que si un punto que está situado 2 unidades a la derecha del eje de simetría tiene una coordenada y igual a 3, pues 2 unidades a la izquierda de ese eje, el punto también va a tener la misma coordenada y. ¿Cuál es la ecuación del eje de simetría? Pues es muy fácil, porque es una recta vertical que pasa por el vértice. Como la coordenada x del vértice era igual a menos b partido por 2a, pues la ecuación de la recta paralela al eje y que pasa por el punto menos b partido por 2a es la recta x igual a menos b partido por 2a. En el dibujo probablemente lo ves mejor. Mira, esta recta que pasa por el punto 2 menos 9 es la recta x igual a 2. ¿Por qué? Pues porque la coordenada x de todos los puntos de esa recta es 2. El 2, 0, el 2, 1, el 2, 2, el 2, 4, el 2... ¿Vale? Así de fácil. Pues nos queda poquito. Nos queda ver cuáles son los puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje x se calculaba obligando a que la y valiese 0. Pues si obligamos a que la y valga 0, tendremos que resolver la ecuación ax² más bx más c igual a 0. Es decir, resolver una ecuación de segundo grado, que nos puede dar dos soluciones, como los puntos a y b que tienes en la gráfica, es decir, que me darían de soluciones x igual a menos 1 y x igual a 5, puede tener una única solución, que pinto aquí, por ejemplo, una función de este tipo, que corta al eje x solo en un punto, o incluso podría tener ninguna solución. Sería el caso de una parábola que esté por aquí arriba. Igual que he pintado esto para una función convexa, me vale para una función cóncava con cuernos hacia abajo. ¿Y cómo calcularemos el punto de corte con el eje y? Pues igualmente haciendo la x igual a 0. Si yo sustituyo en la ecuación de la parábola la x por 0, me quedará que la y vale c. Es decir, que tu parábola va a cortar al eje y en el punto cuya ordenada es igual al término independiente. Fíjate que en esta ecuación el término independiente es menos 5, lo que quiere decir que la parábola corta al eje y en el punto de ordenada y igual a menos 5. Pues poco más hay que saber de las parábolas, ahora solamente nos queda ponerlo en práctica. Si te ha gustado dale al like y nos vemos pronto en el siguiente ejercicio. Hasta luego, melón.